noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del webinar de la Maestría en Desarrollo Territorial. Queremos agradecer su presencia, su acompañamiento, su participación. Esta noche vamos a reflexionar sobre esta relación entre gestión municipal ante la nueva reestructuración de municipios. En esta noche, nos acompaña Guillermo Maya Paniagua, quien es docente de la Maestría en Desarrollo Territorial, a quien queremos agradecer de antemano su respuesta positiva a nuestra invitación para participar en este espacio. Entonces, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Buenas noches, bienvenido, Guillermo. Hola, Romy. Buenas tardes, casi buenas noches. Agradecer la invitación. Es un gusto poder participar en este conversatorio de la Maestría en Desarrollo Territorial y agradecer también la audiencia virtual de las personas que nos siguen a través de los medios de la Maestría en Desarrollo Territorial. Un gusto. Perdón. Hablamos de la gestión pública municipal, ¿de qué estamos hablando? Para entrar, digamos, en materia en ese sentido. Bueno, como contexto del tema que nos atañe esta tarde, digamos, la de gestión pública es la administración de los recursos de una nación, de un país, en función de la satisfacción de las necesidades de su población, ¿no? En este caso, pues, la gestión pública la lleva a cabo, la materializa, o la gestión pública se concreta a través de las instituciones de un Estado, las instituciones de gobierno, que en el caso de El Salvador tenemos los órganos del gobierno central y el nivel del gobierno local. Entonces tenemos una gestión pública de los recursos gubernamentales del gobierno central y tenemos una gestión pública municipal, ¿verdad? Quizás cabe también comentar como contexto que el objetivo de la gestión pública, de la buena administración de los recursos del Estado es precisamente incrementar la calidad de vida de su población y cubrir las necesidades que son diversas, ¿no? Y la gestión pública ahí soluciona los problemas, las necesidades educativas, las necesidades de seguridad, las necesidades de salud de la ciudadanía. Entonces, digamos, ahí es el marco donde actúa la gestión pública. Claro, y aquí hay algo que me parece relevante, Guillermo, en relación a este enfoque o a esta relación con la calidad de vida de las personas que habitan en los territorios. Entonces, si tenemos territorios distintos, por lo tanto, esas necesidades y ese vínculo, esa articulación serán diferentes. Hay digamos, una línea que podríamos decir, bueno, esto es el punto de entrada para analizar el tema de la calidad de vida de las personas, y estas son las cosas que no deberíamos dejar de lado. Definitivamente tenemos unas diferencias territoriales, ¿verdad? Ya que hablamos de desarrollo territorial, tenemos una diversidad de necesidades y una diversidad de demandas de la población de un país. Y volviendo al nuestro, pues definitivamente no va a ser lo mismo las necesidades o las prioridades que tenga la franja norte del país con las prioridades que pueda tener la franja marino-costera, ¿no? Por ir un poco dibujando geográficamente el territorio. Entonces, desde la gestión pública se tiene que dar solución y dar respuesta a las diversas necesidades, tipos de demandas que presentan la población y, pues, dentro de la población, ya que hablamos de El Salvador, un país
que reproduce características comunes a la región latinoamericana, pues también hablamos de una diversidad de población, ¿no? No podemos pasar desapercibido que la región latinoamericana, pues lamentablemente es una de las regiones que se caracteriza por una desigualdad bastante marcada entre sus poblaciones, y El Salvador no es la excepción, ¿no? Entonces, dentro de los mismos territorios, las zonas rurales, por ejemplo, evidencian un marcado deterioro en cuanto a su calidad de vida y en cuanto a su satisfacción de necesidades en relación a las áreas urbanas. Entonces, desde la gestión pública, la atención que se tiene que prestar a esta diversidad de territorios y a esta diversidad de poblaciones tiene que ser acorde a intentar encontrar esas políticas públicas que permitan superar esos desequilibrios territoriales o desequilibrios poblacionales. Sí, justamente cuando te escuchaba pensaba en este tema de los desequilibrios territoriales, es decir, cómo cobra relevancia visibilizarlo. Y no sé si compartir, pero también caer en la cuenta de que no son homogéneos y que esa heterogeneidad justamente está vinculada con la necesidad de construir cierto tipo de políticas públicas, con ciertos enfoques, de ciertas maneras. Y en esto aprovechar para eh, consultar tu opinión sobre este tema de la construcción de políticas públicas de forma participativa y cuáles más o menos deberían ser los mínimos para la construcción de esas políticas públicas. Y luego vamos a entrar en materia también con un poco sobre estas características generales de la gestión pública municipal, pero en principio sobre políticas públicas. ¿Cuáles deberían ser esos mínimos en la construcción de políticas públicas, pensando en esta lógica de gestión pública municipal cercana a la gente? Pues volviendo al entorno latinoamericano, yo creo que una de las fortalezas que ha tenido la gestión pública, y en este caso quizás inclinándonos un poco a la gestión pública local, son las diversas herramientas de participación ciudadana que pues, se han manifestado a través de mecanismos de consulta como los cabildos abiertos o mecanismos de participación de las poblaciones en los presupuestos de sus municipios, por ejemplo, los presupuestos participativos. Y en ese sentido, y yéndome a tu pregunta, el desarrollo de las políticas públicas tiene que estar orientado, como lo decíamos en la pregunta anterior, a abordar las necesidades específicas de las poblaciones, ¿no? Y sobre todo enfocado en las necesidades de los colectivos más vulnerables. Y aquí siempre, eh, volviendo al tema territorial, hablamos de las zonas rurales, y dentro de los colectivos vulnerables, pues siempre está el tema niñez, siempre está el tema de las mujeres, de género, y el tema de, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Los adultos mayores. En ese sentido, las políticas públicas tienen que orientarse a las realidades territoriales que marcan las dinámicas de la población, ¿no? La ciudadanía, pues, demanda unas necesidades que son abordadas desde los estados o desde los gobiernos locales, hablando de la gestión pública municipal, a través de estas políticas que pues, se tienen que desarrollar en el territorio, ¿no? En una nación. Sí, me parece importante esto de la identificación de diferentes grupos poblacionales, incluso en el caso de los jóvenes, todo un tema, ¿verdad? Porque la juventud, pues hay toda una definición sobre eso, pero también creo que es relevante hacer una incorporación de la, de la juventud en la conformación, en la participación en estos espacios. Y pues mencionabas algunos mecanismos. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, las consultas populares de repente podrían ser otro gran tema. Es decir, otro gran mecanismo que se ha desarrollado en el país y que me parece importante
el aporte que tienen estos mecanismos. Pero bien, en relación con esto de la gestión pública municipal, ¿cuáles dirías vos que son las características generales de la gestión pública municipal en El Salvador? Si pudieras compartirnos un poco cuál es tu valoración y comentarnos un poco. Pues si hablamos ya más concretamente de la gestión pública municipal en El Salvador, pues yo creo que son bastante evidentes algunas características negativas en este caso, como es la baja institucionalidad que ha caracterizado a los gobiernos locales, ¿no? Por una parte. Y también ha habido una debilidad institucional a nivel de herramientas del marco normativo que pueden facilitar lo que hablábamos antes, ¿no? El desarrollo de políticas públicas, como puede ser, por ejemplo, una robusta carrera administrativa municipal que permita que los gobiernos locales cuenten con un personal capacitado, con un personal estable, con un personal en permanente crecimiento formativo, técnico, que va a facilitar esa gestión, que va a facilitar ese desarrollo, elaboración de políticas públicas en beneficio de los diferentes segmentos de población de los que hablabas, acabas de mencionar, ¿no? Entonces, esa debilidad institucional también ha permitido, dentro de mi apreciación en cuanto a la gestión pública local en El Salvador, una cultura del clientelismo político y una cultura del favor en detrimento de una cultura de derechos. No tenemos que pasar desapercibido que como persona humana la Constitución de la República establece en sus primeros artículos los derechos como persona humana que tiene la población en cuanto a educación, en cuanto a cultura, en cuanto a acceso a salud. Es decir, que son derechos que el país reconoce solamente por existir como persona humana, ¿no? Entonces, no se trata de que un político va a hacer el favor a una persona porque le complementa una asistencia en emergencia o porque le facilita una ayuda específica a un colectivo, como pueden ser, como bien mencionabas, jóvenes o personas mayores, sino que esas políticas públicas que derivan en políticas sociales y de beneficio a colectivos vulnerables son medidas institucionales que reconoce el marco jurídico del país. Sin embargo, como mencionábamos, en esta lógica de debilidad institucional y en esta lógica de la cultura del favor, en la que se tiene que trabajar mucho todavía en llevarlo a un estatus de una cultura de derechos de la población, que la población asuma una posición de exigir a sus autoridades locales, no pedir un favor, sino exigir a sus autoridades locales o estatales eh, la satisfacción y el cumplimiento de los derechos que le atañen por ser parte de la sociedad y por ser parte de el colectivo de personas que conforman todo el país. Entonces, yo creo que eh, estas herramientas institucionales de las que hablaba, como puede ser la carrera administrativa municipal, como puede ser también el desarrollo o la consolidación de la reforma relativamente reciente que permitió la participación de diferentes partidos políticos en los consejos municipales, los llamados, denominados consejos municipales plurales, también puede ser otro mecanismo que permita abrir ventanas de relación entre la ciudadanía y sus autoridades locales, ¿no? Quizás hasta el momento pueda ser una reforma incipiente que se puede ir consolidando, lo mismo de lo que hablamos con la carrera administrativa municipal, lo mismo de lo que puede ser el título 9 relacionado a la participación ciudadana que contempla el Código Municipal, que son herramientas que a nivel de institucionalidad pueden robustecer al gobierno local, ¿no? Entonces,
Yo me quedaría con esas características iniciales que luego podemos seguir comentando, pero creo que a nivel de debilidades institucionales marcan bastante a una institución local frágil y además sin recursos presupuestarios propios. Yo creo que aquí vale la pena también mencionar que El Salvador es el único país de América Latina que no cuenta con un impuesto predial a nivel municipal. Y aquí, quizás enlazando un poco con la cultura clientelar que hablábamos antes, eh, en las últimas décadas y partiendo de la etapa de posacuerdos de paz, eh, se dieron pasos de gestión de aumento de la transferencia estatal, el denominado FODES, el cual llegó subsecuentemente a llegar al 10%, ¿no? De los fondos del erario público nacional. Sin embargo, nunca se dio el paso de poder institucionalizar la implementación del impuesto predial o el denominado también impuesto de bienes inmuebles, que en este momento histórico que vive el desarrollo local en El Salvador, pues fácilmente podría ser una herramienta de financiamiento y de autonomía económica de los gobiernos locales. Pero esto, aunado a esta debilidad institucional de la que hablábamos, pues lamentablemente nunca fue una realidad y ni siquiera no pasó de mencionarse en la agenda pública local, pero de una manera muy tibia, ¿no? Siempre porque eso tenía un costo político de poder implementar un impuesto que evidentemente nunca, un impuesto nuevo nunca tiene una aceptación en la población, sino tiende a un rechazo, ¿no? Sin embargo, en esto se refleja un poco los servicios que recibe una persona, una familia o un colectivo por disfrutar de un bien inmueble que recibe también servicios públicos, una retribución a los servicios públicos que está recibiendo de un gobierno local. Bien, vamos a ver. Hay varias cosas, Guillermo, que me resultan súper interesantes para este conversatorio que tenemos. Por un lado, me parece curioso lo que planteas en relación a el tema de la relación, primero de la baja institucionalidad de la gestión pública municipal y la relación que tiene con la necesidad de una, en tus palabras, una robusta carrera administrativa, es decir, la implementación de la carrera administrativa municipal que ya tiene pues, poco más de una década de que fue aprobada. Y en ese sentido, vos señalabas, bueno, es importante la capacitación, la formación de ese capital humano, de ese recurso humano que va a trabajar, a desarrollar su actividad en las municipalidades. Pero me hago la pregunta, ¿cómo van a desarrollarse esos procesos si las instancias que estaban, que tenían esa atribución en la ley de la carrera administrativa municipal ya no existen? Y tampoco el centro de formación, me refiero al ISDEM, por ejemplo. Entonces, que allá había como un recurso humano que podía facilitar esos procesos, como en la labor docente, digamos, en la capacitación y en la formación de los funcionarios públicos municipales, pero también estaba la infraestructura dada para eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo eso va a afectar y afecta esta gestión pública municipal? Además de todos los cambios que se van a generar o que se han generado de alguna manera con esta reestructuración de los municipios, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es uno de los primeros temas que me gustaría compartir y luego muy rápidamente, por ejemplo, sobre el tema del impuesto predial, porque creo que hay un debate que también me gustaría sobre el cual profundizáramos, porque el debate es, ¿va a aprobarse finalmente el impuesto predial, que podría ser una buena fuente de recursos? Y ahí no sé si más que
La resistencia a pagar, que no es que no se ve, hay que dejar bien claramente establecido los destinos de ese impuesto. Es decir, se recauda el impuesto, cuáles son los destinos. Y vos decías, bueno, en el tema del impuesto predial hay una discusión sobre la autonomía municipal, que ya lo plantea la Constitución, pero también el hecho de que pudiera cobrarse desde los municipios, estaríamos hablando de descentralización fiscal. Entonces creo que eso también es un aspecto relevante en materia de gestión pública municipal. Entonces me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, iniciando con tu primera pregunta en relación a la ley de la carrera administrativa municipal, yo creo que tomando en cuenta el lado positivo, ¿no? de este instrumento normativo a nivel local, el desarrollo en sí de la ley de la carrera administrativa municipal deja lecciones muy rescatables al país, ¿no? Una conformación de un consorcio, digamos, de un grupo de instituciones públicas, privadas, gubernamentales, del gobierno local, del gobierno central, del sector académico, etcétera, del cual participó este programa de la UCA también, el del programa de la Maestría en Desarrollo Territorial. Eh, la ley deriva de esa discusión amplia, ¿no? de muchos años de discusión, de muchas consultas, de mucho trabajo de información recabada de todo el mapa de actores, y eso creo que es muy positivo. Se establece, se aprueba la ley de la carrera administrativa municipal, quizás en una coyuntura política un poco complicada, no con el escenario que las instituciones hubieran esperado en su momento, pero se crea un marco regulatorio del trabajo de los profesionales municipales en los territorios, que apostaba a lo que decíamos antes, ¿no? Un crecimiento profesional, una estabilidad laboral y una serie de espacios, como los mencionaste, de un centro de formación en el cual se pudieran establecer líneas pedagógicas y programas de capacitación formativos en base a las necesidades que tiene cada uno de los diferentes territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos ver un evidente retroceso porque el centro de formación, pues, a la fecha desapareció y no se menciona algún espacio institucional que lo reemplace o poner en marcha todo el aparataje de registro de capacitaciones, de espacios de formación, eh, de incentivos laborales a partir del sector profesional municipal. Y pues evidentemente si hablamos de gestión pública municipal y no se cuenta con un personal municipal al robusto a nivel de conocimientos y a nivel de capacidades de desarrollo de políticas públicas, pues al final quien sale afectado en este sentido es la ciudadanía, ¿no? Es la población que pues vuelve a enfrentarse a instituciones débiles, a funcionarios y funcionarias municipales que no cuentan con los recursos técnicos y con el perfil formativo idóneo que permita solucionar esas necesidades que expresa y demanda la población, ¿no? Y en relación al impuesto predial, definitivamente es complejo la implementación de un impuesto nuevo y yo no creo que esté en este momento en la agenda de prioridades a nivel del gobierno local o de los gobiernos locales su implementación. Sin embargo, como decía antes, si nos vemos en el espejo de la región latinoamericana, en Centro y Sudamérica es un recurso importante de autonomía económica de los gobiernos locales. Y definitivamente, como bien decías, ¿no? Estableciendo
el marco regulatorio administrativo de el destino de las inversiones, de los recursos, de la administración de los recursos, yo considero que puede ser una fuente importante que beneficiaría la capacidad de desarrollo de proyectos sociales en los diferentes territorios, ¿no? Bueno, esto también demanda de un catastro municipal robusto y afinado, ¿no? Pero yo sigo considerando que el país tiene que dar ese salto, así como se dio también el salto en los consejos, en la conformación plural, pluripartidaria en los gobiernos locales. En algún momento de la historia el país también, en el tema del desarrollo territorial, tiene que dar el salto hacia la implementación del impuesto a los bienes inmuebles o el llamado impuesto predial. Sí, creo que ese es todo da para todo un conversatorio, digamos, largo y tendido por las implicaciones que eso tiene, por la importancia que tiene, por ejemplo, en relación con la disminución sustancial, o sea, de los ingresos que vía FODES percibían las municipalidades, la posibilidad que tenían de administrar esos recursos. Entonces, creo que da, digamos, para que sigamos profundizando sobre ese tema. Pero ahora me gustaría que conversáramos un poco sobre esta lógica de la reestructuración de municipios, ¿verdad? Que ha sido, digamos, un corte, un cambio drástico en esta forma de organizar administrativamente el país. Y, en tu opinión, ¿cómo afectaría esta reestructuración o afecta esta reestructuración de municipios a la participación ciudadana y esos espacios de los que ya hablábamos hace algún momento? Y antes de cederte la palabra, quiero aprovechar para invitar a quienes nos están acompañando a través de las redes para que compartan sus preguntas, sus comentarios, que con todo gusto vamos a seguir conversando. Guillermo. Bueno, Romy, en relación a tu pregunta, quizás antes de profundizar en la respuesta, hacer una aclaratoria, ¿no? Porque la reforma de la que hablamos, la reforma de esta reestructuración de los gobiernos locales a nivel nacional, concretamente de la reducción de municipios de 262 a 44, entra en vigencia el próximo 1 de mayo del 2024, ¿no? Es decir, hasta que termina el periodo de legislatura municipal actual y se va a aplicar a partir de los resultados de las próximas elecciones del 3 de marzo, las elecciones de consejos municipales, alcaldes, alcaldesas y consejos municipales del próximo 3 de marzo de 2024, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a veces las noticias y la información nos confunde y a veces he escuchado comentarios de personas que ya asumen que en este momento pertenecen a otro municipio, ¿no? Y no, los municipios y esa reestructuración entra en vigencia a partir del 1 de mayo. Por otro lado, pues en relación a tu segunda pregunta, definitivamente va a afectar, ¿no? al trabajo municipalista. O sea, estamos hablando de una reducción sensible de municipios a nivel nacional. Estamos hablando de que se suprimen el 83% del total de municipios actuales, ¿no? Pasan de 262 a 44, es decir, hay una reducción de 218 municipios de la actual conformación. Y quizás también para entrar en materia en este tema, pues tampoco se puede ver una reconfiguración administrativa del territorio como malo per se, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los mejores trabajos a nivel de análisis territorial que se han hecho en el país lo fue el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial a inicios de la década pasada, el cual ya configuraba estas regiones en función de las características propias, ¿no? El ejemplo que ponía al inicio, la franja norte del país, que tiene unas características de muchas carencias de recursos, de
muy escasas fuentes de empleo, de un nulo desarrollo de la industria, entre muchas características, y luego pues también planteaba una región marino-costera, y este Plan Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial fue la base, muchos de sus insumos fueron la base de la de la actual Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que es otro de estos instrumentos normativos que permiten y facilitan, o deberían de facilitar, por lo menos, una gestión pública municipal que beneficie y que llene las expectativas y las necesidades de la población. Eh, en, en eso, en esta nueva configuración de municipios, relacionado concretamente a tu pregunta sobre la participación ciudadana, quizás tomando en cuenta los antecedentes que hemos tenido en las últimas administraciones municipales, lamentablemente hemos venido observando retrocesos, ¿no?, en estos espacios de participación ciudadana. Hay muchos municipios que se dejaron de implementar los mecanismos de consulta popular, como pueden ser los cabildos abiertos, o se dejaron los espacios de participación en cuanto a la elaboración de los presupuestos participativos municipales. Se han dejado de apoyar colectivos como ADESCOS o como organizaciones de jóvenes y de mujeres, y en eso pues no vemos hasta el momento, en lo que se ha planteado en el marco regulatorio de esta reestructuración, líneas específicas que nos permitan leer entre líneas que esto va a ser diferente. Por el contrario, si hablamos de agrupaciones territoriales mucho más amplias y las comparamos con las actuales, en este momento las comunidades rurales en muchos municipios pequeños, muchísimo más pequeños de lo que se está conformando y lo que contiene esta reestructuración, están alejados de sus centros de administración local, ¿no? Hay muchas comunidades que tardan horas en poder acceder a los recursos de una alcaldía, el poder llegar a un gobierno local o en poder tener acceso a un servicio municipal. Yo considero que, aunque suene muy cliché, ¿no?, esto de que el gobierno local es la institución pública más cercana a la población, se dice muchísimas veces, pero aunque se diga muchas veces, sigue siendo real. Y en ese sentido, esta reestructuración en principio ya plantea alejar a los centros de gobierno local de las comunidades, lo cual nos incrementa ese riesgo de que los espacios de participación ciudadana, por los que me preguntabas, queden también más alejados de la ciudadanía. Aquí quiero, bueno, retomar esto que planteaba, ¿verdad? En cuanto a que son agrupaciones mucho más amplias y que están en muchos casos alejados, decía, de los centros de administración local, que eso es un tema relevante. Yo quisiera ahora compartir, bueno, Flora Cecilia Blandón, que es nuestra directora de la maestría, hace un saludo, dice saludos a Guillermo, y ella hace una valoración, dice, a partir del próximo año contaremos con 44 megamunicipios en comparación con los que existen. Todos van a tener más de 100.000 personas. Y en este punto también ella hace el planteamiento de una pregunta y dice, ¿cuáles son los puntos a los que los nuevos gobiernos municipales deben poner atención para realizar una gestión municipal orientada a mejorar las condiciones de vida de la gente? Si gustas, nos compartir, digamos, tu reflexión al respecto y luego también agradecer el comentario de César Méndez que ya vamos a compartir con todos y todas ustedes. Gracias a Flora por la pregunta y un saludo también a la directora del programa. Yo considero que tendrá que hacerse un esfuerzo grande por tratar de no alejar a estos mega municipios de las necesidades de la gente, ¿no? Hay muchos alcaldes, muchas alcaldesas que recorren el territorio, que recorren sus municipios
y eso les demanda un trabajo arduo, una dedicación casi total de su jornada de trabajo, si pretenden estar cerca de las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta de Flora, si en este momento, con los municipios actuales, recordemos, la reforma, la reestructuración entra en vigencia el 1 de mayo del 2024, en este momento seguimos teniendo los 262 municipios en los cuales muchas comunidades rurales, sobre todo, están careciendo de un mantenimiento de sus caminos rurales, porque derivado de la reducción de la transferencia del gobierno central, los presupuestos municipales están altamente limitados y este tipo de necesidades que son más cercanas a las personas, sobre todo de las zonas más alejadas de los centros de decisión política local, complican más eh, esa satisfacción de las necesidades apremiantes de la gente, ¿no? Entonces, poner atención, volviendo a la pregunta de Flora, poner atención a qué tiene que priorizarse para una gestión municipal orientada a, a lo que está establecido por, por filosofía, ¿no? Por la razón de ser de la gestión pública municipal, mejorar la calidad de vida de la gente, pues definitivamente creo que se tiene que hacer un esfuerzo grande por establecer mecanismos administrativos dentro de esta nueva configuración municipal de poder acceder y acercar los servicios municipales a las poblaciones más necesitadas y más alejadas de los centros urbanos. Creo que ese es para mí como el reto más inmediato que se configura en este momento. Podemos seguir hablando de mucho más cantidad de retos, pero esta estructura de distritos que se unen a la conformación de un, como bien lo decías, Romy, un mega municipio, eh, habrá que ver a nivel administrativo y eso se plantea como el reto inicial, ¿no? Como el reto que más se puede ver por encima de todo, es cómo ese centro de gobierno municipal va a mantener esos lazos a través de estas direcciones distritales que se plantean crear y esos jefes o esas direcciones distritales pueden estar canalizando las necesidades de la población. Creo que ese es el reto más grande y es el punto al que más se debe de poner atención dentro de mi criterio. Bien, muchas gracias. Agradecemos aquí. Hay dos preguntas más y hay un comentario que vamos a compartir. César Méndez dice, el gran problema que enfrentan las municipalidades es acoplar la gestión a las nuevas dinámicas de la función municipal. La débil formalización de los empleados públicos que se convierten en activistas políticos. Abre más la brecha para la incapacidad de resolver problemas de funcionamiento administrativo y es ahí donde el desarrollo pasa a segundo plano y se convierte en apagafuegos, sin planificación y sin objetivos claros, dice César Méndez. Pero también aquí hay un comentario de Leticia Mendoza que está reflexionando sobre la centralización. Dice, la centralización aleja los servicios de la población, especialmente las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, y está ella, digamos, subrayando un tema que me parece interesante. Y muchas gracias a Leticia por su comentario y también a César Méndez. Y Edwin Denis Hernández pregunta, maestro Amaya, ¿la reestructuración agudiza las debilidades institucionales o es una oportunidad para mejorar? Bueno, gracias en primer lugar a César, a Leticia y a Edwin por sus comentarios. En relación al comentario de César, pues lo comparto completamente, ¿no? Definitivamente esta figura clientelar, de clientelismo político, se ha venido repitiendo lamentablemente en los gobiernos locales y prácticamente formar parte de un estamento de funcionariado municipal en un gobierno local
ha llegado a convertirse como un premio de campaña, ¿no? Si yo fui activista de mi partido político en la campaña, pues tengo muchas posibilidades de formar parte, de tener un trabajo en la alcaldía de mi municipio. Y eso ha sido lamentablemente una tradición que es lo que estábamos comentando previamente, de que se trata de una implementación y un robustecimiento de la ley de la carrera administrativa municipal tiene que ir en contra de estos vicios que bien señala César. En cuanto a Leticia, pues también completamente de acuerdo. Yo creo que hay en esta reestructuración un planteamiento evidente de centralización, ¿no?, de los servicios públicos municipales. Y eso, pues, como decíamos antes, ¿no? Si en este momento en los municipios, en los 262 municipios que tenemos en el país, ya presentan un reto de poder llevar los servicios públicos municipales a una serie de comunidades rurales, como bien comenta Leticia, la centralización, en un principio lo primero que podemos asociar es que va a alejar esos servicios a estos colectivos vulnerables. Y en la pregunta de Edwin, que gracias también por tu participación, pues la reestructuración puede agudizar estas debilidades de las que estamos hablando o puede ser una oportunidad de mejorar. Eso, pues, es una cosa que tendrá que verse, ¿no? No podemos tampoco tener una bola de cristal. Sin embargo, en cuanto a las características que ha venido demostrando la gestión pública municipal, que ya lo comentamos en la primera parte del programa, no se ha observado un compromiso institucional de los diferentes actores que conforman esta gestión pública local de poder ir abriendo estas oportunidades de mejora. Ojalá esas oportunidades de mejora se vayan abriendo y las apuestas institucionales vayan creciendo. Hasta ahora las señales que hemos ido viendo, por lo menos dentro de mi modesto punto de vista, no me deja mucho espacio para ser optimista y para pensar en que hay un riesgo muy grande de que esta reestructuración pueda agudizar estas debilidades institucionales. Si yo aquí, digamos, me surgen, digamos, algunas reflexiones en relación a lo que se ha planteado. Por un lado, se habla de la importancia de los servicios municipales y de la prestación de servicios municipales por parte de las municipalidades. Ahora bien, eso quizás es una parte de la gestión pública municipal, pero ¿cómo se vincula con otras actividades que han venido haciendo las municipalidades, por ejemplo, con los programas de becas que venían apoyando en algunos municipios? Entonces, ¿cómo se va a, a vincular con, en esta nueva reestructuración municipal, esos que no son servicios en sentido estricto, pero sí son tareas, son facultades, son competencias que están establecidas en el Código Municipal y cómo se van a operativizar en estos megamunicipios? Y ahí me surge otra pregunta. ¿Cómo se prioriza? Creo que es toda una discusión también vinculada con la gestión pública municipal. ¿Cómo se hacen esos procesos de priorización en relación a las necesidades y a los diagnósticos que habrá que hacer de esas nuevas reagrupaciones municipales? Pues ya subrayado que a partir del 2024 entonces entrarán en vigencia, pero me parece que es un tema relevante, es decir, que la gestión pública municipal también tiene otros aspectos que no solo son servicios municipales. No sé cuál es tu valoración al respecto. Bueno, aquí quizás comenzar por recordarnos cuáles son las competencias que tienen los gobiernos locales, ¿no? Que son un listado muy largo que está planteado en el Código Municipal y que prácticamente pues tiene que ver con cualquier tipo de actividad que tenga la ciudadanía, ¿no? Educación, fomento de la cultura, deporte,
espacios públicos, etcétera, etcétera. En ese sentido, mm, la, la cobertura de necesidades que han tenido los territorios, en el caso concreto de lo que planteas, Romy, por ejemplo, becas para jóvenes, para estudiantes universitarios o incluso a nivel de bachillerato, eh, programas de apoyo al adulto mayor, a la adultez mayor, programas de apoyo a la infancia, etcétera. Toda esa serie de programas sociales que también forman parte de la gestión pública local y de las necesidades o de las prioridades que tienen los diferentes segmentos de población, lamentablemente han venido pues afectándose por estas últimas reformas, principalmente a nivel tributario municipal, ¿no? La reducción la sensible reducción de recursos a través del FODES, de la transferencia del gobierno central, pues ha limitado y en muchos casos ha cortado estos programas de los que estamos hablando. Entonces, eso lo que hace es cortarle las piernas, como decimos popularmente, a los gobiernos locales para poder satisfacer las necesidades de sus colectivos más vulnerables. Entonces, en ese sentido, pues, como lo mencionaba César, ¿no? En el análisis del activismo político, y eso va a la segunda parte de tu pregunta, Rami, lamentablemente también una serie de prioridades de los diferentes territorios han sido cubiertos en función del activismo político de segmentos de su población, ¿no? Hay municipios que manifiestan de que a X comunidad pues le prestan más servicios o le ponen más atención a sus soluciones porque pues la ADESCO de esa comunidad puede estar más cercana al gobierno local, al partido político que administra el gobierno local. Eso también ha sido un vicio, un signo del, del clientelismo político que mencionábamos al inicio, pero definitivamente en lo que concierne a la gestión pública local y a la institucionalidad, las políticas públicas que tiene que establecer un gobierno local, una municipalidad o un consejo, tienen que establecer como prioridad las propias necesidades que tiene cada territorio y concretamente cada colectivo, ¿no? Cada segmento de población. En ese sentido, pues también animar a la ciudadanía a involucrarse en los procesos de consulta pública, en los procesos de participación ciudadana, porque definitivamente como ciudadanía es indispensable que nos involucremos en este tipo de espacios, ¿no? Que si bien es cierto, no son los ideales, pueden ser débiles, pueden ir dando retrocesos, pero somos nosotros y nosotras quienes tenemos que estar marcando las pautas de cómo se tiene que llevar a cabo la gestión pública municipal, qué prioridades tiene que tener el gobierno local en relación a su ciudadanía y cuáles son los colectivos, cuáles son las necesidades apremiantes que se tienen que abordar. Yo quizás nada más como para compartir un dato, ya que hablamos de la reestructuración, sacaba un par de cifras de lo que serán las nuevas conformación de municipios, ¿no? Por ejemplo, San Salvador Centro, que en este momento cuenta el municipio de San Salvador con 335.097 habitantes. Cuando se haga esta reestructuración que se anexa a Yutuxtepeque, Mexicanos, el mismo San Salvador, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, en lo que será el nuevo municipio de San Salvador Centro, va a pasar a tener 705.808, casi 706.000 habitantes, ¿no? Es decir, estamos hablando de duplicar la población del municipio actual de San Salvador. Y en el caso del municipio de La Libertad Este, que va a estar conformado por Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y se me olvida el cuarto municipio, San José Villanueva, perdón.
Los 4 municipios van a llegar a tener 115.809 habitantes, que si lo comparamos con los 38.000 habitantes que tiene en este momento Antiguo Cuscatlán, va a estar triplicando la población, 304% multiplicado por 3, la población actual del municipio de Antiguo Cuscatlán, que es, digamos, va a ser la cabecera, ¿no? Entonces, hablamos de que esos centros, esos núcleos municipales van a presentar un reto mucho mayor de cara a estos incrementos de población a las que se van a tener que atender, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos ahí un par de minutitos antes de vamos cerrando. Creo que es un tema sobre el cual hay que seguir reflexionando. Eh, Karina Gregory, bueno, felicita el espacio, muchas gracias Karina por acompañarnos. Y ella hace 2 preguntas. Por un lado, pregunta, ¿cómo afectará la reforma la organización comunitaria y local y su reconocimiento para gestionar sus demandas desde una visión de gobierno que reduce la participación? De alguna manera hemos estado hablando de eso. Carlos Rodríguez pregunta, a ver, ¿cuáles son los servicios esenciales que deberían prestar los municipios? Por su parte, Daniela Vilet dice, ¿consideran que al reducir los municipios también se afecta la representación de sectores de la población en las municipalidades? Y Karina también hace una pregunta vinculada con los espacios y condiciones para el ejercicio de Contraloría Social. Karina pregunta, ¿es previsible que los espacios y condiciones para el ejercicio de Contraloría Social se reduzcan aún más? Y hay una pregunta más de Leticia, ¿cómo está esa reestructuración que afecta a la gestión de la cooperación internacional? Tenemos ahí Bueno, varias preguntas. vamos a tratar de vincular la respuesta a las diferentes inquietudes que se han presentado hacia el final del programa. Bueno, en primer lugar, yo creo que en relación a la pregunta de Leticia, ¿no? Que si puede afectar la gestión de la cooperación internacional, pues en principio no, ¿verdad? Es decir, aquí lo importante va a ser la capacidad de gestión que tengan estos nuevos municipios, si hay un robustecimiento del personal municipal y volvemos al inicio, ¿no? Si hay una apuesta por un proceso formativo y un crecimiento de las capacidades del funcionariado municipal, pues ni la cooperación internacional ni otro tipo de gestión debería ser un problema para los nuevos territorios. Ahora, en relación a la pregunta de Karina, si los espacios y condiciones para el ejercicio de la Contraloría Social se pueden reducir, a mí me parece que sí. Si continuamos con la tendencia que se está observando en el actual periodo municipal, de gestión municipal, pues yo considero que es un riesgo bastante grande que estas administraciones de población, que ya lo ejemplificábamos con un par de agrupaciones, ¿no? Que incluso triplican la administración actual de población, pues es un riesgo inminente que los ejercicios de Contraloría Social también se dispersen. Y vuelvo a lo que manifestaba en el espacio anterior. Eh, Tiene que ser la población, tenemos que ser los y las habitantes de cada uno de los territorios de mantener una demanda de cumplimiento de la normativa que atañe a los gobiernos locales. Recordemos que toda la normativa, el resto de la normativa que regula el comportamiento de los gobiernos locales, llámese Constitución de la República, llámese Código Municipal, llámese Código Electoral, etcétera, etcétera, siguen vigentes. O sea, esto no cambia. Es decir, los espacios, las regulaciones siguen igual y queda en nosotros y nosotras como población poder evitar que esa dispersión permita que los espacios de participación ciudadana pueden quedar un poco en el olvido, ¿no? Lo cual sería un peligro porque el gestor público
necesita de una retroalimentación y necesita de una activa participación para desarrollar su papel como se lo piden las instituciones, ¿no? La transparencia es fundamental para mantener ese vínculo de confianza con la población. Y eso solo se permite abriendo estos espacios de los que estamos hablando. No sé si se me ha quedado alguna otra pregunta por abordar. Digamos, las tres preguntas están vinculadas, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el tema de la cooperación, también el planteamiento que hacía Daniel Avilés sobre si al reducir los municipios también se afecta la representación de algunos sectores. También aquí quisiera compartir una reflexión, bueno, que hace César Méndez y dice, creo que si no se le apuesta a una verdadera planificación territorial, enfocada en buscar soluciones integrales y formativas dentro de las comunidades, seguiremos en el camino del asistencialismo, que es un poco, digamos, darle una relación que no está, que no aporta, creo yo, a la gestión pública municipal, y que es un poco esta relación que hemos venido haciendo. Dice, se hace un asistencialismo mal enfocado hacia las comunidades, siempre esperando que el papá gobierno resuelva los problemas. Yo en este sentido me permito también reflexionar cuando decías el tema de la participación ciudadana y del tema de la Contraloría. En este sentido, hay una ley, por ejemplo, de acceso a la información pública que es relevante, que habla sobre la rendición de cuentas, pero también, además de lo que el código establece, en muchos municipios, muchas municipalidades, aprobaron ordenanzas de participación ciudadana. Entonces creo que ahí también hay otra herramienta sobre la cual se podría seguir reflexionando, pensando, hablando sobre esta necesidad de empoderamiento y de implementación de esos instrumentos. Entonces, creo que ahí hay también un espacio un poco vinculado con lo que se preguntaba sobre participación ciudadana. No sé cómo lo ves, Guilla. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con el comentario último de César y gracias por su participación. Lo que se tiene que buscar son soluciones integrales y formativas y no un asistencialismo mal enfocado, ¿no? Que genera esta cultura clientelar de la que hemos estado hablando. Em, yo considero que como reflexiones finales podemos ir mencionando en la necesidad de una Contraloría Ciudadana que inicie con la participación en los espacios micros de convivencia que tenemos cada uno y cada una, ¿no? Es decir, a veces queremos exigir a las autoridades locales o a las autoridades centrales una serie de demandas, pero cuando se elige una junta directiva vecinal, pues prefiero no estar ese día o prefiero pues no ir o no acepto el cargo y eso que lo resuelva otro u otra. No podemos mantener en el país un nivel de cultura participativa si en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, no ejercemos ese derecho de Contraloría, ese derecho de exigencia de una mayor calidad desde las instituciones públicas. Y en ese sentido, pues también hacer la reflexión de que pues tenemos que tener un comportamiento ciudadano, nos demanda la realidad del país, un comportamiento ciudadano activo y sobre todo responsable, ¿no? Nos quejamos de la situación insoportable del tráfico, pero a la primera que podemos, pues giramos a la izquierda donde no se puede, porque queremos salir más rápido, porque necesitamos llegar más temprano al trabajo, etcétera. Pero eso también demanda un cumplimiento de una normativa desde el lado de la ciudadanía. Y en relación a la nueva conformación de los gobiernos locales, definitivamente es un mapa complejo que se presenta, es una reducción importante, hablamos del 83% de reducción de municipios y una concentración poblacional que nunca ha tenido el país, ¿no? Entonces, ese monstruo, entre comillas, de agrupación poblacional, sí nos deja mucha incertidumbre de cómo a nivel administrativo uno pueda convertirse en un aparato de burocracia que nos aleje más de las necesidades de la población y es
eso en que nosotros no podemos dejar de tener la mirada puesta sobre cómo esta reestructuración se va a implementar, ¿no? Y eso nos plantea como ciudadanía retos grandes en relación a estos espacios de participación ciudadana que hemos venido mencionando. Sí, y esto de estos espacios de participación ciudadana, como para ir cerrando, el gran desafío es cómo se van a desarrollar en municipios, en estos nuevos municipios como los que ya planteabas en cuanto a cómo ha crecido poblacionalmente y cómo habrá que estructurar, digamos, medios, formas para poderlo hacer. Hay una pregunta, vamos a hacer una pregunta final, vamos a tomarnos un cachito de tiempo. Dice, bueno, están haciendo una pregunta sobre impuesto predial. ¿Tiene algún dato sobre cómo funciona en otros países en cuanto a la tasa de pago por metro cuadrado y qué otras variables aparte de la superficie de inmuebles se pueden tomar en cuenta? Edwin, realmente no tengo un dato en cuanto a tasas por metro cuadrado. Quizás el único ejemplo cercano que te puedo compartir es del exalcalde de Bogotá, de Antanas Mocus, que él implementó el impuesto predial en función de una autodeclaración del valor de los inmuebles, ¿no? Es decir, dejaba que la ciudadanía, que el ciudadano o la ciudadana estableciera su propio valor de su inmueble y en función de eso era la tasación. Evidentemente eso también marcaba un reto porque así como era la tasación del impuesto predial, también era el valor oficial de su vivienda, ¿no? Entonces estaba afectado por esas dos vías y fue una medida que funcionó muy bien en la ciudad de Bogotá. Quizás un ejemplo muy innovador y muy retador de parte de este exalcalde, pero que funcionó muy bien en sus dos periodos de gestión municipal. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos hemos pasado un par de minutitos de la hora programada, digamos, para este espacio. Agradecemos muchísimo sus comentarios, sus aportes, que siempre dan como para seguir profundizando sobre estas cosas. Agradecer a Guillermo que nuevamente que aceptara nuestra invitación, a quienes han compartido sus comentarios, pues, porque siempre nos dan pie para seguir reflexionando, para seguir pensando en estos temas vinculantes e interesantes del desarrollo territorial. Queremos aprovechar para invitarles a seguirnos, a seguir acompañándonos en este espacio mensual que tenemos como Maestría en Desarrollo Territorial. A todos las personas que hacen posible este espacio, también queremos agradecer. Muchas gracias a Edwin, que agradece el espacio, a César Méndez y a la alcaldía de Tejutla, que también nos ha acompañado. A todos y a todos ustedes, muchísimas gracias. Guillermo, te dejo para las palabras finales. No, de nuevo agradecer la invitación a la Maestría en Desarrollo Territorial y sobre todo agradecer a las personas que han estado siguiendo esta transmisión y también han estado muy activas en la participación. Ha sido muy grato para mí poder compartir este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Posgrados también que nos ha acompañado y que tengan feliz noche. Nos encontramos en un próximo webinar de la Maestría en Desarrollo Territorial. Muchísimas gracias. Que estén bien.